Buenos días, feliz sábado. Es un placer para nosotros nuevamente encontrarnos aquí con ustedes en este rincón, el repaso de la lección. Y en esta mañana vamos a estudiar cónyuges juntos en la cruz, el repaso de la lección de escuela sabática. Muy bien, con ustedes pues por supuesto, como siempre, Neilo Gutiérrez, su amigo de siempre. Así que desde ya pues reciban un estrecho abrazo, muy caluroso, de su servidor, a toda esta iglesia de Hialeah Spring y a todos nuestros hermanos que nos acompañan sábado a sábado por este canal de YouTube. Que Dios me les bendiga, es un placer estar con ustedes y bendiciones para todos ustedes y todos los que nos acompañan en las redes sociales. En esta mañana pues entonces vamos a estudiar cónyuges juntos en la cruz y para eso vamos a compartir el texto bíblico que lo encontramos en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Bendito sea el nombre de Dios. Pues bien, con estas palabras en mente, les invito a que inclinemos el rostro allí donde estamos, cerremos nuestros ojitos y vamos a hablar con Dios. Padre Santo, gracias por tus bondades y bendiciones. Bendice este momento, bendice este lugar, bendice a todas estas almas que nos reunimos aquí para ser edificados por tu palabra. Toma tu lugar, Señor. Sé tú el expositor de tu palabra. Condúcenos a través de ella, edifícanos para honra y gloria tuya y prepáranos para estar listos cuando aparezcas en las nubes de los cielos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta mañana vamos a estar viendo a Pablo que nos comparte una analogía acerca de Cristo y su iglesia en Efesios 5 del 21 al 33 y allí pues va a dar una serie de consejos a las esposas y a los maridos, comparándolo con ese amor y esa gran entrega que tuvo Cristo por su iglesia como si fuese una esposa. Pues bien, avanzando en materia tenemos el consejo para la esposa cristiana, que lo encontramos en el capítulo 5 del 21 al 24, que dice así: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Bendito sea Dios. Pero tenemos una cita importante en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Porque ¿en qué sentido van a estar sujetas? O sea, ¿es que la mujer es menos? ¿Dios hace discriminación de personas? Pues no, no es así. Al contrario, Dios lo que quiere es que tengamos un marido como cabeza de la mujer, porque Él se ha sujetado también a la cabeza que es Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Pero ¿cómo se ha sujetado? Se ha sujetado por el amor espontáneo y desinteresado que tiene Dios por nosotros, porque Cristo se abraza y se entrega todo por nosotros y nos da el cielo entero. Nos cuida, nos protege, nos edifica, nos conduce, nos da éxito, nos da salud, nos da todo. Ese es Cristo. Y así quiere igual que nosotros amemos a nuestras esposas. Y por supuesto, de esa manera, nuestras esposas nos van a corresponder, pero por el amor, no porque le golpeamos, no porque la tratamos mal, ni las insultamos, ni porque le decimos yo soy el que manda, yo sigo siendo el rey, no, sino porque nos ganamos como servidores. El que quiera ser el mayor dice, sirva. Y entonces ahora nos dice en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 18, casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si el marido se está sujetando a Cristo, así en amor, entonces también tú te puedes sujetar a Él, porque Él está cubierto por la cabeza que es Cristo y de esa manera los tres llegan a ser uno solo. Es una unidad perfecta, así como en el Edén hizo a Eva y se la trajo a Adán.
pero ahí estaba también él y los tres, ¿verdad? La divinidad y la pareja eran una unidad, era un Ejad. Eso es, así dice Shema Israel, Hachem Elohinu, Hachem Ejad. No es un Yahid, uno solo. Es un Dios, pero una unidad de tres entidades o seres coeternos, y quiere que nosotros seamos también un ejad con ellos, como también nos dice en Juan capítulo 17 versículos 21 y 22, que somos no un mono, un mono, sino un heis en griego. Heis quiere decir también unidad, quiere una perfecta unidad. Pues muy bien, entonces avanzando, la iglesia como esposa de Cristo en su primera parte nos presenta a Cristo, que amó a la iglesia como una esposa, se da a sí mismo como precio por la novia, muriendo en la cruz del Calvario, baña a la novia por medio del Espíritu, que se representa también como el agua, purifica y santifica a la esposa, pronuncia la palabra de la promesa, el pacto que hace con su pueblo, para que si somos fieles y contribuimos para que el Espíritu nos prepare y nos purifique, estaremos con Él y viviremos otra vez por la eternidad, porque Cristo ha vencido y ha ganado el reino otra vez por la eternidad para estar con nosotros. Así pues, que nos prepara y nos adorna como una novia engalanada para su marido, y nos presenta, se la presenta a la novia, a la esposa, como a sí mismo. Por supuesto, ¿cómo? O sea, es una metáfora, es una analogía. Continuamos entonces. La esposa del Cordero, Apocalipsis 21, 2 al 3, nos dice lo siguiente. Podemos leer ahí, Apocalipsis 21, 2 y 3 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y cuando vemos al capítulo 22, versículo 17, encontramos que dice: Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven, y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es esto? Somos la esposa, pero dice que la esposa y el esposo nos invitan y están en el cielo. Y Juan se les ha mostrado la esposa, ¿verdad? La novia, la desposada de Cristo, que es la nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Avancemos en materia. Cuando nosotros vemos a San Mateo 25 del 1 al 13 y San Mateo 22 del 1 al 14, encontramos que somos los invitados. En Apocalipsis 19 también, versículo 6, en el 8, dice que nosotros somos los convidados a la cena de la boda del Cordero, así como San Mateo también lo dice en el capítulo 22, y en San Mateo 25 también se nos habla de las 10 vírgenes que van al encuentro del esposo. Muy bien. Entonces, veamos qué es lo que quiere decir todo esto. Somos lavados por la palabra. Así que miremos, Cristo hizo un compromiso, un pacto con nosotros. Nos prepara, ¿verdad?, para la ceremonia nupcial. Y la ceremonia nupcial en sí es un hecho que Él cubre. Ahora, nosotros, como vamos a darnos cuenta, mientras se celebra la boda, no estamos en el cielo, estamos aún en la tierra. Miremos este texto. Lavados por la gracia. En Zacarías 4:6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el espíritu es que se purifica el pueblo. Necesitamos conocer la palabra para que la palabra abra nuestro entendimiento y se posesione de nosotros. Dice en Juan 15:3, 4 y 5: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿En qué estamos limpios? La palabra nos abre el entendimiento, nos guía, nos edifica, nos enseña qué hacer y se posesiona de nosotros y se lo permitimos para que Cristo venga y more con nosotros. Veamos, Juan 15:4 dice: Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el 6 dice: Y el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Esa será la experiencia de aquellos que no se preparan.
Dice el 7, si permanecéis en mí, mis palabras, soy purificados por la palabra. En la palabra habéis sido limpiados, habéis sido purificados. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Juan 14:23 culmina diciendo, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendición! Eso es lo que Cristo quiere, volver a unirse como en el Edén, que hagamos morada con él en esta nueva tierra. A eso vamos. Dice en el libro de Daniel 8:14, para entender un poco más acerca de esto, la Nueva Jerusalén como esposa. Daniel 8:14, él me dijo hasta 2300 tardes mañana y luego el santuario será purificado. ¿Cuándo sucedió esto? En 1844. Somos la iglesia pionera en predicar acerca del juicio investigador. Este juicio investigador es el que definitivamente va a llevar adelante a aquellos que se han preparado como las 10 vírgenes prudentes para encontrarse con su Señor cuando venga de las bodas para ir a la cena de las bodas del Cordero, donde somos invitados según ¿qué? San Mateo capítulo 25, según San Mateo capítulo 22 y según Apocalipsis 19 viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, vestido en el caballo blanco a buscar a su pueblo. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasó? En Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y este servidor agregó allí Cristo y se inició la expiación. En verde está, es agregado por mí. Eso es lo que significa. ¿Pero por qué? Porque ya vimos que en el 9 se sentó el anciano de días. Luego dice, el juez se sentó, o sea, cuando llega Cristo y los libros son abiertos. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado a Cristo. Cuando vemos Apocalipsis 4 y 5 encontramos que Jesús es el único que fue hallado digno de abrir el libro, ¿verdad? Y entonces no se había hallado a nadie digno, sino al Cordero, y el Cordero abrió los libros. Estaba Juan llorando y entonces se encontró que había uno digno, que era Cristo Jesús. Él es el que tiene la autoridad para juzgar, porque tiene todos los méritos, murió y pagó en la cruz de Calvario por nosotros. Él pagó el cheque por la esposa. Él ha pagado para recuperar el reino de Dios que había sido puesto en tela de juicio. Ahora muy bien, en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Aquí le puse en verde, va hacia el Padre para la boda. Las bodas van allá, eso fue lo que pasó en 1844. No vino a la tierra como lo esperaba William Miller y los Milleritas, sino que fue en el cielo a encontrarse con el Padre para entrar en el tribunal de juicio, en el lugar santísimo. Allí comenzar el Yom Kippur, el día de la expiación, lo que nosotros llamamos el juicio investigador, para saber quién definitivamente serán los que estarán con él y los que se perderán. Pues muy bien, entonces allí en el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Esto es lo que significa la ceremonia de las bodas del Cordero. Ya lo vamos a ver más adelante, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, entonces tenemos que comenzó el juicio. Se sentó el anciano, se sentó el juez Cristo Jesús, que le ha dado la autoridad para juzgar, y luego entonces va al anciano de días para recibir su reino, que es la boda. Ahora, luego que termine la boda, entonces vendrá a buscarnos, donde vemos que él va a ser coronado. Todavía no lo ha sido. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el acto de la boda de Cristo, donde se recibe como rey. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ese es el acto de la boda, en que Cristo se recibe como rey. Cristo se va a levantar ¿de dónde se sentó? Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Él se levantará de allí para quitarse sus vestiduras de sumo sacerdote y ponerse las vestiduras de rey de reyes y señor de señores y venir en el caballo blanco, Apocalipsis 19, a buscar a su pueblo, a ti y a mí, si nos hemos preparado y si somos fieles y perseveramos hasta el fin. Que Dios nos bendiga. Sigamos adelante. Dice aquí en el conflicto de los siglos, la página 400
eh, 80, párrafo 1 y 2. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando el servicio simbólico, el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es la obra individual. No somos salvados en grupo. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, sigue diciendo, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. No importa que sean millones, pero cada caso será detallado minuciosamente. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación, incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, le tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si no veláis, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Necesitamos apercibirnos de esto. Este es el tiempo, no hay otro. Hace tiempo que comenzó y debemos prepararnos. Dice el comentario bíblico adventista de Apocalipsis capítulo 19, 7, comentando sobre esto, dice las bodas. La esposa del Cordero es la gran ciudad santa de Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva y como tal será representante de los reinos del mundo que han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Jerusalén estará el jardín del Edén, en el cual se ha guardado el árbol de la vida. Y tenemos las citas bíblicas, Apocalipsis 22, 1 y 2, Patriarca y Profeta 47, Conflicto de los siglos 344, 704 y 706. Estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino representado por la Nueva Jerusalén y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes de que se derramen las plagas. Ahora, como en la parábola de las 10 vírgenes, los santos que esperan son representados como los invitados a la fiesta de las bodas, ¿verdad? Ahora bien, en el verano de 1844, dice el Conflicto de los Siglos, ahí en la página 422, párrafo 2, fue hecha esta proclamación de San Mateo 25 y las vírgenes. Aquí viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir al encuentro de su Señor, y la otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con la teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey, como vimos. Cuando termine su ministerio sumo sacerdotal, es decir, la expiación, el día del juicio, el Yom Kippur, entonces se quitará su vestidura de sacerdote y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a su pueblo. Y mientras eso ocurre en el cielo y estamos nosotros aquí. Cristo no venía a la tierra como William Miller creía, sino que iba hasta donde estaba el anciano de días, su padre, para comenzar el juicio, en el tribunal de juicio, en el templo de juicio, en el cielo. Cuando termine esto, vienen a buscarnos a nosotros. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Ajá, pero Pablo dice que somos como una esposa. Claro, como una esposa.
No somos la esposa de Cristo, es una metáfora, es una analogía. Como tampoco la ciudad santa es la esposa, son metáforas, analogías para poder comprender la palabra. Lo que pasa es que la Nueva Jerusalén es el reino que había sido puesto en tela de juicio, que había sido imputado por Satanás y que Cristo en la cruz del Calvario lo recuperó y ahora recibe toda la autoridad, el dominio, el reino por la eternidad. Eso es lo que va a recibir, su reino, su casa, para venir a buscarnos y habitar nosotros con Él allá. A eso se refiere entonces. Cristo pues quiere darnos la bendición de estar con Él y por eso está preparándonos para estar con Él. Pues Él se entregó por nosotros, pagó, ¿verdad? Y ahora nos está preparando y está preparando su casa para recibirnos a todos nosotros. Dice el conflicto de los siglos. Salta pues a la vista que la esposa representa a la santa ciudad y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Apocalipsis, en el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de la boda, Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibiría del anciano de días, como leímos, en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Y recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino, para participar de esta cena de las bodas del Cordero. Ahí sí vamos nosotros, que somos los invitados, San Mateo capítulo 22 y Apocalipsis capítulo 19 y San Mateo 25, las vírgenes prudentes que se han preparado, entraremos con Él a las bodas. Bendito sea el nombre de Jehová. Pues bien, entonces, ¿qué dice Dios ahora? Prepárense por medio de Pablo y tomemos en cuenta las reglas para el hogar cristiano. El esposo ame a su esposa como a sí mismo. Los hijos obedezcan a sus padres. Los padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Siervos, obedeced a vuestros amos. Amos, no hagáis acepción de personas. En otras palabras, unámonos en un solo sentimiento. Seamos como Cristo, amemos a todos y seamos unos para honra y gloria de Dios. Cristo quiere edificar a su iglesia y quiere que nosotros estemos con Él. Por eso está preparándonos y cada día se preocupa por nosotros. Así que vemos entonces la esposa del Cordero, ¿verdad? Es la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Ah, pero hay algo interesante aquí en Apocalipsis 19. Y es que dice, y se presta un poco a confusión, porque dice Apocalipsis 19 lo siguiente, ya les comparto. Dice allí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ah, eso somos nosotros que nos hemos preparado. No, leamos desde el 6, dice, y oí una gran voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo aleluya porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Aquí representa según Apocalipsis capítulo 17 versículos 15 las aguas a multitudes, muchedumbre, gente, naciones, pueblos. Ese es el pueblo redimido que ya está en el cielo nosotros. Entonces dice, y oí el versículo 19, 6, y oí una gran voz de una gran multitud, hermano. Ahí espero estar yo y estar tú y reunirnos todos, ¿verdad? Y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, fíjense, le está muchedumbre, está diciendo su esposa, o sea, no somos nosotros, somos los invitados. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Es la justicia de los santos. ¿Cómo es esto? Hermano, qué maravilloso. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo va a adornar, a limpiar, a purificar a su iglesia. Cada uno de nosotros que somos su cuerpo, ¿verdad? Vamos a ser engalanados vestidos de gala,
de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Nosotros vamos a ser el vestido de la nueva Jerusalén, porque nosotros seremos sus habitantes. Nosotros vamos a vestir a la nueva Jerusalén con la gloria de Cristo que nos ha transmitido, que es su justicia, y que ahora nosotros como la luna reflejamos la luz del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros somos el vestido de la nueva Jerusalén, somos los habitantes de esa patria. Nosotros somos ese complemento de la iglesia que Cristo tiene en el cielo, los ángeles y todos los habitantes del cielo, de su trono, de su ciudad. Nosotros vamos a complementar la tercera parte de los ángeles que ya no están allá. Así que entonces nosotros estaremos con Cristo y habitaremos con Él, nos gozaremos con Él, estaremos para siempre con Cristo. Y entonces por eso Él quiere que hoy aprendamos a ser ciudadanos del cielo. Por eso entonces encontramos que en Efesios capítulo 5, del 31 al 33, dice lo siguiente: por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa reverencie a su marido. Así como el hombre y la mujer se unen, no que es una sola carne, siguen teniendo sus diferencias, su personalidad, su individualidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, y son una unidad coeterna. Así nosotros tenemos que unirnos en Él. Eso lo encontramos ¿dónde? Mire, en el libro de Juan, el capítulo 17, de manera maravillosa. Allí, en el capítulo 17, versículo 21-22, dice, para que, dice, desde el 20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra que se usa es heis, no mono. Mono significa uno, único, pero aquí la palabra es heis. Dice unidad, así como allá cuando Adán y Eva, la palabra que se usó no fue yahi en hebreo, sino la palabra ejat, que quiere decir unidad. Entonces por eso la Shema Israel dice, Shema Israel, Hachem Elohinu, Hachem Ejat. Dios es una unidad y quiere que nosotros seamos una unidad coeterna con Él por la eternidad. Por eso entonces ahí encontramos eso y encontramos Apocalipsis 7:14 y 17:14 dice, estos han vencido y han lavado sus ropas y son llamados, elegidos y fieles. Hermano, Cristo quiere que tú te armes con Él, que luches hoy más que nunca. La batalla es dura, pero vale la pena. Necesitamos regresar así como Adán y Eva, ¿verdad? Con Cristo, hacer uno con Él. Cristo ha pagado por nosotros. Él pagó y tiene el cheque, la garantía. Ahora nosotros somos de Él, ahora está vistiendo, nos está preparando, no es el momento, el tiempo de gracia pronto se acabará, como hemos visto, ya comenzó desde 1844, pronto comenzará con los vivos. Necesitamos apercibirnos de esto y entregarnos día a día para que sin reserva Cristo pueda moldearnos y hacernos conforme a su imagen y semejanza. Y así entonces entraremos como las vírgenes prudentes, preparadas, listas, con aceite extra en las vasijas, que es nuestra mente y nuestro corazón, porque ese es el pacto eterno que Dios hace. Dice la palabra Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra estuvo con nosotros y vimos su gloria como la gloria del Padre lleno de gracia y verdad. Cristo Jesús, dice, Cristo se complace en magnificar y engrandecer su ley. Cristo se hace feliz en estar con nosotros. Por eso entonces la esposa del Cordero viene como una esposa, como una novia ataviada para su marido. Y nosotros somos el vestido que la engalana, somos el vestido que la hace hermosa y preciosa. Somos ese vestido. Cristo quiere que se impregne en esa ciudad, porque así seremos como una sola carne, un ejad en hebreo, un heis en griego, es decir, ejad en el capítulo 2 de Génesis, heis en el capítulo 17 de Juan. Seamos uno para siempre,
que es el plan de Dios para ti y para mí. Terminamos leyendo este texto que dice: el matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación. En su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos, serán una bendición el uno para el otro. El hogar cristiano, página 82. Hermano, ha sido un gran placer estar con ustedes. Que Dios nos bendiga y entonces preparémonos. Cristo viene, está a las puertas y hoy está siendo llamado para que permitamos que el Espíritu Santo haga cabida en nosotros. No guardar los mandamientos por obligación y por obedecer, sino por amar a Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Chao, nos vemos el próximo sábado.